Las campañas militares. Las dos campañas a la Banda Oriental. En 1810, el Virreinato del Río de la Plata estaba formado por varias gobernaciones e intendencias. La Banda Oriental, que se llamaba así porque estaba en la orilla este del Río de la Plata, tenía su capital en Montevideo y formaba parte de la gobernación de Montevideo. Después de la Revolución del 25 de mayo, el virreinato pasó a llamarse Provincias Unidas del Río de la Plata, y la primera junta envió mensajes a todas las poblaciones del ex virreinato para que reconozcan el poder del nuevo gobierno y envíen sus diputados a Buenos Aires para formalizar entre todos ese nuevo estado. Pero Montevideo, si bien en un principio los apoyó, luego decidió seguir a las órdenes de la Junta de Cádiz en España, que seguía gobernando las colonias mientras Fernando VII estuviese preso. Por eso recibió a un nuevo virrey y Buenos Aires se separó de la Banda Oriental, que con su flota controlaba el Río de la Plata, los ríos internos y el sur de la costa de Buenos Aires. Controlaba los ríos, pero no las costas, que estaban en manos de los revolucionarios. La primera junta sabía que sin recuperar ese poder, la revolución corría serios riesgos y peligros, y por eso decidió lanzar su primer campaña contra la Banda Oriental. La situación era la siguiente. En el campo, Artigas y sus gauchos, ayudados por las tropas que envió la primera junta al mando de Belgrano y más tarde con Rondó, lograron confinar a los realistas a las ciudades de Montevideo y Colonia del Sacramento. Entonces comenzó el sitio de Montevideo, que duró desde mayo hasta octubre de 1811. La bloquearon por tierra, pero no por el río, donde con sus naves mantenía todo el poder. Gracias a esto, la ciudad pudo resistir bastante tiempo, pero luego pidió ayuda a las tropas portuguesas que estaban en Brasil. En el mes de julio de 1811, 3.000 soldados portugueses cruzaron la frontera y lucharon contra los ejércitos revolucionarios. Eso fue demasiado. Belgrano y Rondó no pudieron hacerles frente y retiraron sus tropas, y el triunvirato tuvo que firmar con Montevideo un armisticio. Según ese tratado, el triunvirato reconocía el poder del virrey de Montevideo. Se aseguraba el cese de hostilidades, se acordaba el retiro de las tropas portuguesas y se le entregaban a la Banda Oriental las ciudades entrerrianas de Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Las tropas portuguesas se retiraron, pero no del todo, porque siguieron en el territorio de la Banda Oriental por las dudas. Esto generó un gran descontento en Artigas y su pueblo. Se sintió abandonado en su empresa y decidió dejar la zona, por no estar dispuesto a vivir bajo la dominación española. Toda la población lo siguió en carretas, caballos, abandonaron sus tierras y cruzaron el río Uruguay internándose en Entre Ríos, en lo que hoy es la localidad de Concordia. Es lo que se conoce como Éxodo Oriental. El armisticio fue criticado por todos. Pronto, Montevideo volvió a exigir al triunvirato que tome acciones contra Artigas, y como no accedieron, les declaró nuevamente las hostilidades. El triunvirato apoyó a Artigas, pero propuso la retirada de éste
a cambio de la retirada de los portugueses. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el triunvirato envió un ultimátum a la corte portuguesa exigiendo su retirada, bajo amenaza de declararle la guerra. Finalmente, el 26 de mayo de 1812, se logró la evacuación portuguesa de la Banda Oriental. Eliminados los portugueses de la escena, y creyendo que por eso los realistas no opondrían gran resistencia, en agosto de 1812, el triunvirato dirigió una nota al Cabildo de Montevideo para incorporar la Banda Oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Montevideo no solo contestó que no, sino que aún pretendía que Buenos Aires acepte a la Junta de Cádiz. Como era de esperar, en septiembre nuevamente se declaró la segunda campaña a la Banda Oriental, esta vez al mando de Zarratea. En octubre, el ejército patriota puso sitio por segunda vez a Montevideo, y como había ocurrido antes, gracias a sus murallas y a su valiosa flota, Montevideo resistió. En febrero de 1813, Zarratea delegó el mando de la campaña en Rondó y regresó a Buenos Aires. Solo entonces Artigas se unió con sus tropas para cuidar que no se rompa el sitio de la ciudad. Para sobrevivir, las tropas realistas salían en expediciones por los ríos en busca de alimentos. En una de esas aventuras, cuando desembarcaron en las orillas de San Lorenzo, se encontraron con las tropas del general San Martín, que acababa de crear su cuerpo de granaderos a caballo, y ahí tuvo lugar la histórica Batalla de San Lorenzo, donde las tropas de Montevideo fueron vencidas y el ejército de granaderos tuvo su primer victoria. Artigas afianzaba su papel como jefe indiscutido de los orientales, lo cual no era bien visto por el gobierno revolucionario de Buenos Aires. Este convocó a una asamblea, conocida como la Asamblea del año 13, reuniendo a los diputados del antiguo virreinato del Río de la Plata. Artigas organizó el Congreso de Peñarol, cerca de Montevideo, donde sus diputados recibieron expresas indicaciones de contenido federalista y de declarar la independencia. De allí surgieron 5 delegados para la Asamblea del año 13, pero fueron rechazados por esta, por no coincidir con sus propuestas. Esto provocó la ruptura definitiva entre Artigas y el poder de Buenos Aires. Mientras tanto, el triunvirato tenía que encontrar una solución al tema de la Banda Oriental. En 1814 contrató a un marino irlandés, Guillermo Brown, que al mando de una flota de 7 navíos y valientes gauchos convertidos en marineros, avanzó sobre la isla Martín García y enfrentó a la escuadra oriental. Los realistas se adentraron en el río Uruguay y Brown fue tras ellos y los venció en el combate del arroyo de la China. Ahora había que ir sobre Montevideo. Luego de arduas batallas en el Río de la Plata, en mayo de 1814, los realistas fueron vencidos y el sitio de Montevideo se completó por tierra y por mar. Las tropas enviadas desde Buenos Aires al mando de Alvear tomaron el mando y Montevideo se rindió. Artigas no quiso colaborar con las tropas de Buenos Aires y el director supremo Posadas lo declaró traidor a la patria. La caída de Montevideo significó el fin de la amenaza realista sobre el Río de la Plata y por consiguiente el fin de la campaña libertadora en la Banda Oriental que había durado 3 años.
Artigas pretendía que se le entregara Montevideo, a lo cual Posadas y su gobierno se negaron. En el mismo mes de junio comenzó la lucha entre las fuerzas artiguistas y del gobierno de las Provincias Unidas. Finalmente, en 1815, las tropas del Directorio evacuaron Montevideo y se hizo una paz precaria entre Artigas y Alvear, sucesor de Posadas, en el cargo de Director Supremo de las Provincias Unidas. A partir de ese punto, la influencia de Artigas se extendió no solo por toda la banda oriental, sino a las provincias de la Mesopotamia, y aún más allá. En junio de 1815, Artigas reunió en Concepción del Uruguay a los diputados de las provincias que estaban bajo su influencia, y estos proclamaron el nacimiento de la Liga de los Pueblos Libres, o Liga Federal, que abarcaba la banda oriental y las actuales provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe, oponiéndose a las Provincias Unidas del Río de la Plata bajo el dominio de Buenos Aires. Mientras, los portugueses vieron una oportunidad para volver a ocupar esas tierras. Volvieron a invadir y durante 3 años hubo luchas contra los ejércitos de Artigas, hasta que éste fue derrotado en Tacuarembó en enero de 1820. Los portugueses tomaron así el poder sobre esas tierras, a la que llamaron la provincia Cisplatina. La Liga de los Pueblos Libres orientó entonces su lucha contra el gobierno central y logró la caída del director supremo Rondó en la batalla de Cepeda en febrero de 1820. Esto significó el fin del gobierno central con poder en Buenos Aires, pero no se cumplieron los sueños de Artigas para la reconquista de la banda oriental. Fue traicionado en especial por el entrerriano Francisco Ramírez, que lo quitó de la escena política, y Artigas fue vencido en varios combates por sus ex aliados. En septiembre de 1820 se exilió en el Paraguay. Recién en abril de 1825, la insurrección de los 33 orientales, apoyada por Buenos Aires, logró la reincorporación provisoria de la provincia perdida, pero al fin de la guerra con Brasil, la banda oriental alcanzó en parte su independencia, pasando a ser en 1830 el Estado Oriental del Uruguay.